Entonces, bueno, tenemos las tres compañeras. Primero empezará Ana Pavón de Cruz Roja, luego Manuela de Paz y Desarrollo y luego Nuria de Solidaridad Médica, ¿vale? Entonces, bueno, va a ser ponencias de media horita, porque ya son las 1:05, se me ha echado un poco el tiempo encima. Y nada, sin más dilación, Ana, cuando quieras. Gracias. Bueno, muchas gracias en primer lugar a Médicos Mundisur por querer contar con Cruz Roja para esta mesa de experiencia. La verdad es que es una suerte ser parte, ¿no?, de un evento de este primer evento, ¿no?, de salud y cooperación, aunque sabemos que la salud y la cooperación llevan unidas desde toda la vida, ¿no? También para mí me abrumaba al principio un poco, sobre todo porque estoy en la casa de los sanitarios, ¿no? Yo no soy sanitaria, pero vengo de una organización muy vinculada también a la salud. Y cuando me propusieron desde Médicos Mundisur que planteáramos una buena práctica en salud, claro, yo al no ser sanitaria pues no tenía en mi cabeza un hecho concreto, no un proyecto concreto, una realidad concreta, pero sí que tenía claro que nuestra organización, igual que muchas otras, obviamente, hemos estado avanzando mucho en lo que es el concepto de salud. Y que eso creo que podría ser una manera de empezar esta participación, ¿no?, en esta jornada. Yo pertenezco a un movimiento, aquí hablaba buenas prácticas de organizaciones extremeñas. Mi organización no solo es extremeña, tiene personitas que estamos aquí en el territorio extremeño, pero somos Cruz Roja Española, que es la misma organización que opera en todo el territorio español, pero además tengo la suerte de pertenecer a un movimiento internacional de 192 sociedades nacionales que están repartidas por el ancho y largo de esta pelotita donde estamos todos, ¿no? 192 sociedades nacionales, cada una obviamente con sus diferencias, con sus maneras de actuar en cada territorio, pero que compartimos muchísimas metodologías y sobre todo los principios fundamentales que son parte, ¿no?, de nuestro movimiento. Esos principios fundamentales nos ayudan a la hora de diseñar nuestras propuestas y de cómo hacemos, ¿no? Eso es un poco el contexto también que os quería compartir. Cuando empecé a preparar la presentación, que la he hecho expresamente para esta jornada, primero siempre me gusta pensar de qué concepto estoy hablando, ¿no?, en la salud, y siempre me hace reflexionar cada vez que quiero compartir algo con alguien, ¿no? La salud para nosotros no es solamente, ¿no?, un momento concreto, ¿no?, de una condición física y psíquica, sino que ya estamos hablando de un concepto de bienestar, ¿no?, que se va ya uniendo a ese concepto de salud. Y si tenía que coger algún ejemplo concreto en el que tendríamos que estar poniendo un poco el asterisco, queríamos sacar a la luz, ¿no?, queríamos poner el foco sobre la realidad de las personas migrantes. Obviamente el acceso a la salud no es un derecho humano fundamental, pero hay multitud de barreras que tenemos que entre todos, ¿no? Nuestro movimiento con estas 192 sociedades nacionales trabaja cada día y tiene una estrategia concreta que se acaba de renovar en el año 2024 y que se aplicará hasta 2030 para mejorar nuestra atención a las personas migrantes. A través de la intervención que hacen estas 192 sociedades nacionales. Sí, hemos sacado ahora también a finales de año, desde el movimiento, desde la Federación Internacional, un estudio que está disponible en nuestra página web, que extrae datos de la atención a personas migrantes en América. De estos datos se extraen que entre el 60 y el 70% de las personas migrantes en tránsito necesitan asistencia sanitaria, siendo además los servicios médicos generales los más necesarios. El 40%, que además tengo aquí en la mesa una compañera que también va a poner el foco sobre esta realidad, manifiestan la necesidad de atención sanitaria sexual y reproductiva, porque son derechos también fundamentales para las mujeres y que muchas veces no se cumplen, lo comentaba también la compañera en la realidad de Mauritania, ¿no?, de las necesidades en atención, salud de reproducción y obstétrica, ¿no? Y hasta el 74% en países en destino también necesitan servicios sanitarios para atender a la población migrante que muchas veces tiene muchísimas dificultades de acceso a esos servicios sanitarios.
Este estudio es muchísimo más amplio, pero bueno, yo quería traéroslo porque ayuda un poco a entender también el contexto real. Muchas veces las realidades de los procesos migratorios las vemos a través de nuestros medios de comunicación y a veces se focalizan, ¿no?, en sitios concretos, con personas concretas, pero es una realidad que atañe a nuestro movimiento internacional, con lo cual son realidades bastante amplias y diversas y universales. Como ejemplo, todo esto es para centrarnos en el contexto de esta buena práctica. Como os decía, hay una nueva estrategia del movimiento internacional a través de la Federación Internacional, que es la plataforma donde nosotros usamos la coordinación, no tenemos la coordinación para dar servicio a las diferentes sociedades nacionales, y en esta estrategia se ha diseñado también un programa global de migraciones, que no es solo mirar las migraciones como en un contexto concreto de un país, sino hablando de las migraciones en cuestión de rutas, de tal manera que nos obliga a coordinarnos entre los diferentes países que sostienen, ¿no?, a las personas en el tránsito migratorio. Todo eso tiene un proceso de recogida de datos, de protección de datos, de búsqueda de los servicios adecuados para atender en cada ruta migratoria. Y todo este programa global de migraciones, bueno, pues tiene obviamente esas líneas de trabajo dependiendo de esas rutas migratorias, y dentro de todo ese programa hay una concreta, que es la ruta África-Europa, que es la que más nos acerca, ¿no?, donde especialmente buscamos la atención a un migrante que es transfronterizo. Hay muchísimas personas también desplazadas internas dentro de estos propios países, son pinceladas, ¿vale?, de la realidad de esta ruta migratoria, y que en mayormente son hombres y son adultos. Dentro de esta estrategia, vuelvo todo esto para irme a una cosa muy concreta. Dentro de este programa global de migraciones, que como veis hay más de 60 cruces rojas y medias lunas rojas que trabajan dentro de este programa global de migraciones, están los puntos de servicio humanitario. Es una herramienta que también está diseñada dentro de este diseño de atención coordinada en las rutas migratorias, que dan servicio a las personas en tránsito. Y dices tú, bueno, parece normal, ¿no? Un punto de servicio humanitario pues serán las personas que atienden, ¿no?, en la ruta, es algo como tradicional. Efectivamente, nuestras sociedades nacionales, nuestras cruces rojas, nuestras medias lunas, siempre han estado atendiendo a esas personas en tránsito, acuden a nuestro servicio. Pero eso necesitaba dar un paso más adelante y ser algo más organizado, más sistemático, que con mayor calidad y que además atendiera a tener ese foco, ¿no?, de protección de género y de inclusión, que también muchas veces pues hay que trabajar con los equipos para que esas capacidades las tengan y puedan dar esa respuesta con ese enfoque. Estos puntos de servicio humanitario pues han ido evolucionando y han ido también separándose de lo que es un punto de servicio humanitario y de lo que no lo es, ¿no? Sobre todo con miras a la protección y que sean lugares accesibles y que no pongan el foco sobre la persona migrante, no las pongan en peligro. Uno de los principales principios, ¿no?, dentro de la cooperación internacional es el no hacer daño, ¿no?, el nunca nuestra intervención puede perjudicar a la persona a la que estamos atendiendo, con lo cual esa situación de acceso tiene que ser con total seguridad, ¿no?, porque hay personas que además pues van sin documentación, son personas que están en riesgo por el paso que están realizando, en fin, que tenemos que tener muchísimas cosas en cuenta para esa protección a las personas migrantes. Bueno, como os decía, estos puntos de servicio humanitario, que es la buena práctica que traigo dentro del tema de la salud, y como os decía, no es solo un mero atención a una herida, ¿no?, una atención sanitaria básica, ¿no?, de una cura, sino que ya el mundo sanitario concibe la salud como algo muchísimo más amplio. Es tratar, ¿no?, bueno, ahora os cuento un poco los servicios que plantea el punto de servicio humanitario, pero que va hacia también una salud psicológica, una atención a víctimas de violencia de género, una serie de herramientas que van a permitir que la persona realmente pueda cuidar su salud en tránsito, ¿no?, que es lo que buscamos con estos puntos de servicio humanitario. Las principales características de estos puntos, como os decía, son y no son otras cosas.
es que están operados por una sociedad nacional, compartimos esos recursos con otras entidades con las que colaboramos, pero están siempre operados por alguien del movimiento, o sea, quien lidera un poco ese punto de servicio es una Cruz Roja o una Media Luna Roja. Siempre se crean en un espacio físico que sea neutral, seguro y acogedor, que es lo que os comentaba antes, ¿no? Para que las personas puedan acceder sin temor, ¿no? y que no haya interferencias de las autoridades, ¿no? Que están en su proceso de hacer su trabajo. Tiene que ser accesible a personas migrantes y desplazadas, pero también, muy importante, a las comunidades de acogida. No solo un servicio en los contextos en los que estamos, ¿no? Muchas veces estamos en poblaciones rurales, transfronterizas, con pocos recursos, que a lo mejor tienen un hospital muy lejos, ¿no? Si nosotros planteamos el tener un punto de servicio humanitario, tiene que poder dar información, atención y los mismos servicios que a cualquier persona que transite por ese punto de la ruta migratoria, también a las personas locales que estén en la población, ¿no? Donde nos acogen y que nos dan el contexto físico, ¿no? del punto de servicio. ¿Qué más os cuento? Pues dos características más que tienen estos puntos de servicio, que es que proporcionan información activamente. No es solamente puestos que están esperando que alguien se acerque, a quien quiera. No, nosotros activamente en esos puestos de servicio damos información concreta desde protección internacional hasta, bueno, todas aquellas necesidades que puedan tener informativas dentro de ese proceso de tránsito. Y está dirigido, como decía, está liderado, pero además dirigido por personal voluntario de Cruz Roja y de la Media Luna, que tienen que estar capacitados con ese enfoque que os decía de migración y desplazamiento, y además de protección de género e inclusión, que es una línea de trabajo que tenemos para capacitar a nuestros equipos y que tengan en cuenta también una serie de la diversidad, ¿no? dentro de las personas a las que atendemos. Bueno, otro de los puntos clave también de estos puntos de servicio humanitario es que se han estandarizado, de tal manera que hay en nuestra página web tenemos una serie de herramientas que están en más de 80 idiomas distintos para poder dar esa cobertura. Lo decía también la compañera, formar, ¿no? a los equipos es algo prioritario a la hora de montar cualquier tipo de dispositivo, porque es lo que permite que eso continúe en el tiempo, ¿no? La cooperación puede ayudar a esa formación inicial, pero tienen que ser parte y tiene que ser esa autonomía, ¿no? de los equipos para que esos puntos de servicio humanitario continúen. Y bueno, pues está organizado también con una serie de formaciones de cómo construirlo, hay una checklist, en fin, está todo estandarizado para que cualquier sociedad nacional pueda poner en marcha un punto de servicio humanitario en su territorio para dar respuesta a la realidad que tiene, ¿no? en su país. Estos son los servicios que ofrece el punto de servicio humanitario. Obviamente, por eso estoy aquí, tiene una atención de primeros auxilios básicos, ¿no? Eso es independiente, pero como decíamos, la salud no es solamente una atención sanitaria básica, sino que en este caso, sino que además proporcionan alimentos seguros, dan esa información segura que os decía, ¿no? Para no poner en riesgo otra vez a esas personas. Incluso hay vouchers, hay entrega de pequeñas ayudas económicas para poderlas canjear por productos de primera necesidad en la ruta. Se hacen derivaciones también a otros recursos que pueda haber en el territorio. Hay apoyo psicosocial, que afortunadamente parece que cada vez lo ponemos más, ¿no? De manifiesto la necesidad de no solamente estar sano a nivel orgánico, sino a nivel mental, porque si no, y sabemos que cada día eso está más conectado, ¿no? Y eso influye más. Pues imaginaros una persona que está tensionada, que está en riesgo continuo en esa ruta migratoria. También hay personal que no solamente tienen que ser, ya se han ido los fisioterapeutas, pero me gustaría decirles que también tienen su hueco, cualquier perfil que tenga interés en formar parte, ¿no? de los apoyos a las personas que migran, por ejemplo, van a tener su espacio, porque al final lo único que va a requerir es una formación específica. O sea, podremos formarnos, yo me podré formar en hacer edificios, pero si luego tengo que hacer puentes, pues tendré que hacer una formación específica de puentes, y algunos me lo enseñaron en la facultad, ¿no? Por poner un ejemplo así tonto.
Entonces, el apoyo psicosocial no solamente lo hacen profesionales que, por supuesto, son necesarios y hacen su proceso, pero muchas veces en estos puntos de atención humanitaria lo que hay es una contención, ¿no? Es un primeros auxilios psicológicos, que es una cosa muy de primeras, de acogida, de escucha, y eso hay que formar, por supuesto, al personal, pero no requiere a lo mejor una especialización dentro de los profesionales de la salud mental, ¿no? Pueden ser auxiliares de clínica, pueden ser un ingeniero o una ingeniera que quiera acercarse y hacerse y prepararse para hacer esa atención psicológica básica. También hay los puntos de atención de servicio humanitario, hay conexión a internet para que todas las personas que pasen por allí puedan acceder a datos, poderse comunicar, hay recomendaciones para que haya contactos con la familia, para el restablecimiento del contacto familiar, para que no se pierdan esos lazos y sobre todo también espacios seguros para que mujeres y familias, niños tengan un momento también de tranquilidad en ese proceso migratorio donde podamos atenderlo y podamos, esas madres podamos atenderlas sin necesidad de que estén pendientes de sus niños. Tenemos un voluntariado específico para atender a esos menores. Bueno, así ya como ejemplos concretos, preparando la presentación he conocido a Lupita González, porque imaginaros la cantidad de personas que están dentro de este movimiento, ¿no? Que son voluntarios también y profesionales que están a pie del cañón. Lupita González está con un jeep en el desierto, en la frontera con México. Son ejemplos de que los puntos de servicio humanitario no tienen solo, los hay de muchas maneras, ¿no? Se adaptan un poco a la realidad y a las capacidades de cada territorio. Lupita tiene su jeep y recorre incansablemente el desierto en busca de esas personas que están en tránsito y que necesitan unos cuidados básicos de salud o información o un camino, una luz para poder continuar su proceso, ¿no? Y ya como ejemplos concretos de donde se incluyen, ¿no?, estos puntos de acción humanitaria y que ya estamos más vinculados desde Cruz Roja Española concretamente y también Cruz Roja Extremadura, porque optamos a financiaciones territoriales para mantener estos puntos de atención humanitaria en rutas que están en África del Oeste. Está el proyecto AMIRA, está esta línea de trabajo de asistencia y protección a migrantes vulnerables de África del Oeste. Y está también un proyecto concreto que se llama Protección e Inclusión a la población afectada por la crisis de movilidad humana en Mali y en Níger. Estos proyectos pues, tienen sus datos de intervención, no sé, yo creo que voy a ir cerrando porque no voy a entrar en datos concretos, ¿no? Pero bueno, os quería poner un pequeño vídeo para que, bueno, que por ejemplo de asistencia a África del Oeste, como os decía, ha habido 17 puntos de atención, ¿no?, instalados a lo largo de la ruta. Se han atendido a más de 63.000 personas. Luego hay también kioscos informativos que a lo mejor no tienen esa capacidad de dar esa respuesta sanitaria, pero dan esa información activa. Y bueno, asistencia médica, que también está, por ponerlo como dato interesante, en esos 17, 42.700 personas atendidas, ¿no? O incluso hay puntos de servicio humanitario que son móviles, son pequeñas, ni siquiera son ambulancias, son pequeños transportes, pequeñas furgonetas que se equipan con todo ese material para poder ir buscando, ¿no?, como el de Lupita, pero un producto a lo mejor más preparado. En apoyo psicosocial y psicológico, 53.000. En fin, como veis, los datos son bastante llamativos en un proyecto que ha estado en 2 años de duración, ¿no?, que termina en 2023. Os voy a dejar un pequeño vídeo que bueno, es un vídeo de la realidad, ¿no?, para que pensemos de qué realidad estamos pensando, no solamente en tránsito, sino en origen, que muchas veces vemos al voluntario de aquí, de Cruz Roja aquí, pero el voluntario está en todas las partes, ¿no?, del proceso migratorio y quería que La migration est là depuis l'Antiquité et puis ça va continuer jusqu'à la fin du temps. Donc on n'a pas le choix. Les migrants qui viennent des pays de la CEDEAO ou de
sud-est du pays pour aller en Espagne ou en France, les États-Unis d'Amérique. Usually, some of them who are transiting to other countries do not actually have where to live, food to eat, and even transport to continue on their journey. Les migrants qui sont vraiment en extrême vulnérabilité. Les bateaux sont là, c'est des bateaux de pêche. Mais des fois, ces bateaux de pêche sont utilisés comme des moyens de transport pour la migration vers l'Europe. Cette migration, souvent, on trouve ça dangereuse parce que c'est des pirogues qui ne sont pas vraiment confortables. La Croix-Rouge qui sont là. Quand il y a ces problèmes, ces catastrophes, on va voir ces gens, on les accueille, on les informe, on fait une sensibilisation, on les oriente vers les points de service humanitaire. Chaque lundi de la semaine, nous procédons d'abord à la mise en place du matériel médical dans le véhicule avant la sortie des activités de clinique mobile. Une fois sur le terrain, l'assistance elle est faite selon l'urgence. La migration, et nous assistons les migrants les plus vulnérables. Il faut dire que la vulnérabilité ne se situe pas seulement sur le plan sanitaire, je veux dire santé physique, mais en plus de ça, il y a également le bien-être psychologique. Thank you very much. This project has not only benefited migrants and host population members, but has also strengthened the capacity of local and national actors to understand that migrants have rights and these rights need to be protected. L'humanité est toujours confrontée à ce genre de problème. Donc on n'a pas le choix. Il faut que les organisations humanitaires continuent vraiment à aider ces migrants. Muchas gracias. Pues nada, muy buenas tardes. Mi nombre es Manuela Gutiérrez y vengo de Paz y Desarrollo. Soy técnica, pero llevo muy pocos días. Entonces, justamente he entrado, pues llevo con Paz y Desarrollo en varios proyectos, pero así como ya estable de técnica y en estos temas, he entrado hace muy poco, entonces me he empapado a tope con este tema, que significa pues que he hablado con la gente de Ecuador, es un proyecto de partería ancestral. Entonces yo directamente pedí contactos, cuadré horarios, tal, y luego hablé con la gente aquí en el territorio, pues para poder aquí transmitir, ¿no? Y me veo como mediadora de la temática, pero lo siento mucho, no he estado ni en Ecuador ni soy súper experta. Pero bueno, esto es un proyecto dentro de un marco más grande, pero es un proyecto en concreto financiado por el Ayuntamiento de Cáceres. Este duró 5 meses, pero lo dicho, es una estrategia que lleva Paz y Desarrollo en Ecuador más amplia, en colaboración con instituciones nacionales, el Ministerio de Salud y en coordinación con movimientos de Ecuador también, movimientos sociales dentro de los derechos reproductivos y sexuales, de esa temática. Entonces voy a hablar de este proyecto muy en concreto, que se llama Un camino hacia la erradicación de la violencia obstétrica desde un enfoque intercultural en comunidades rurales de la provincia de Esmeraldas, en Ecuador.
Luego me preguntáis cosas, a veces hablo un poco raro porque tampoco me crié aquí, así que bueno, estas cosas. Nada, Ecuador en sí como país, pues lo importante aquí en la estrategia nacional es que tiene un enfoque intercultural. Entonces eso está en la Constitución, porque al ser un país que tiene 18 pueblos indígenas y 14 nacionalidades, pues dentro, por ejemplo, del Ministerio de la Salud también se dice de que hay que atender la salud desde un enfoque intercultural. Lo que pasa es que luego hay un problema de llevar esto a la práctica. Este proyecto ha sido en el norte del país, es esta zona azul que veis allí, que se llama Esmeraldas y que es una zona de la costa y que se realizó con comunidades rurales, con mujeres mestizas, afroecuatorianas, también indígenas un poco, y sobre todo mujeres rurales y con la problemática que eso conlleva. Lo importante, el enfoque de este proyecto es como darle mucho valor al tema de ese enfoque intercultural y de los conocimientos colectivos ancestrales. Dar valor a eso, revalorizar esa parte. Entonces, ¿qué significa? Bueno, que en el trabajo que ya se lleva realizando desde tiempo en el terreno y tal, de que hay conocimientos y saberes en las comunidades que pueden ayudar y aportar a lo que es la salud comunitaria y que además habría que ver cómo integrar eso en el enfoque intercultural que dicen las políticas del país que quieren tener. Entonces son saberes que se han transmitido de manera oral quizás, que es muy tradicional, que a veces hay baja autoestima también en la transmisión de eso, o sea, estamos hablando por ejemplo de parteras, pero que a la vez son curanderas, o sea que hay toda una función comunitaria, pero a la vez hay un discurso positivo y negativo, o sea, en parte como que hay rechazo a eso, no hay confianza, y por otro lado pues sí que hay una cultura de confianza pues en los saberes de siempre, y tiene mucho que ver con una cosmovisión amplia de verse como ser humano dentro de la naturaleza, ¿no? Todo el tema de la Pachamama, la Madre Tierra, y ahí hay varias palabras quechuas de diferentes tribus que al final como que, por ejemplo, el tema de los partos en la zona de Esmeraldas, las parteras como tienen mucha relación con el agua, con los ríos, con el mar, pues allí también dentro de los cuidados que dan a las mujeres que atienden de manera voluntaria, porque esto es como vocacional, entonces se dirigen mucho pues por el tema de la luna, para recolocar el bebé, lo que sea, o sea, como que tienen unos saberes que están conectados con el entorno, y dependiendo del entorno, luego en la Amazonía las parteras pues tienen otros saberes y otras plantas y otras conexiones con la naturaleza que aplican a lo que hacen, ¿no? Según la cosmovisión de la población misma. Y eso, se aplica a la agricultura, al arte, a la educación y a la salud. La salud intercultural, está esta palabra sumar, kausai, que es como quechua, que significa por lo visto así como el bienestar, ¿no? La buena vida, entendiendo todo esto del ser humano parte del planeta y de la naturaleza. Y es esto lo que decía, ¿no? Que depende de las comunidades donde están, también usan otras prácticas y otras plantas medicinales para la salud. En la zona esta de intervención, Esmeraldas, ahí se hizo un diagnóstico muy amplio, participativo, y que salía de ese diagnóstico datos, es una zona de pobreza extrema, como que al final como por cabeza son $0.39 por cada miembro de hogar por día, o sea, es pobreza extrema. Luego 50% apenas ha concluido la educación primaria, 38% de la población rural allí pues todavía el acceso al agua es a través del río,
y que el 78% efectivamente no tiene un acceso cerca a un centro de salud, que queda bastante a 2 o 3 horas, ¿no? Luego, en promedio, 6 de 10 mujeres han sufrido violencia gineco-obstétrica, siendo la de mayor prevalencia luego de la violencia psicológica. Esto fue uno de los resultados del diagnóstico también participativo. Entonces, ese tipo de violencia, las mujeres, por ejemplo, hablaban de no sentirse entendidas de cómo son y de cómo su conexión con el cuerpo, y de también pues el trato hacia ellas, o de intervenciones en los centros de salud que ellas no entienden y no dan consentimiento, ¿no? Hablan de una relación jerárquica, desigual entre el personal de salud y las mujeres, pues en toda esta fase de embarazo, parto y puerperio. Violencia ginecológica, entonces hace referencia a pues, comentarios, insinuaciones sexuales en el momento de la atención ginecológica, a la hora de la revisión, examinación, que pueden haber personas que entran y salen y eso para ellas pues es de alta vergüenza. En realidad son cosas que también a veces nos suenan conocidas de más allá de esta zona, ¿eh? Lo que pasa es que aquí los datos pues es como más extremo, pero son tipos de violencia que a veces, de violencia ginecológica, que no es específicamente de países del sur, que ya normalizamos de cierta manera. Bueno, cualquier otro tipo de agresión o en la atención psicológica. Y la violencia obstétrica es la falta de acompañamiento y asesoramiento para que tomen decisiones las mujeres, para que no se tomen decisiones sobre ellas, de intervenciones que hagan, o bueno, que tengan que tomar, por ejemplo, las posiciones horizontales, cuando ellas tradicionalmente, pues también las posiciones verticales son las que conocen para el tema de los partos. Y bueno, muchos relatos o datos al final como de una violencia extrema que no se sienten entendidas. También hay toda una cosa cultural, ¿no? Bueno, que hay más discriminación, mujer quizás afroecuatoriana, rural, o de zonas, comunidades, o de baja educación básica, etc. Entonces, como que a la hora de esa brecha, a la hora de ir a las instituciones o a los centros de salud, pues la discriminación es más amplia, o el maltrato, ¿no? Entonces, en Ecuador, por ejemplo, el 48% de las mujeres del país han experimentado al menos un hecho de violencia ginecológica o obstétrica, y las mujeres afroecuatorianas sufren un mayor nivel de violencia con un 71.8%. Y seguido se encuentran las mujeres mestizas con 65% y las indígenas con 64%. O las Montubia, que es de esa zona de Esmeraldas, una comunidad, con el 58%. En Esmeraldas alcanza el 68.2% y entonces supera lo que es el promedio de toda esa región de la costa, que es el 59.9%. Y también el promedio nacional lo supera. Luego también es una provincia justo con mayor mortalidad materna. Esa se da más son los más pobres y con mayor población rural e indígena, donde sucede, y la discriminación y exclusión de parteras, curanderas y otros saberes ancestrales. Esto, por ejemplo, hay una costumbre de las mujeres estoy generalizando mucho, pero no necesariamente llevan a sus partos o a todos los tratamientos a maridos, porque a veces están ausentes o no quieren. Entonces ellas quieren estar acompañadas pues, por parteras a veces, o por sus madres, o por otras mujeres. Pero la salud, la atención de la salud convencional en los centros de salud o cuando van a parir, pues también relatan que no se lo permiten, tienen que entrar solas, estar solas. Entonces ellas eso también lo vivencian como muy violento, ¿no? De que no pueden estar acompañadas, por ejemplo, de curanderas o de parteras. Y las parteras ancestrales con las que se ha trabajado en este proyecto, que en total han sido 44, creo, y estas también han interiorizado un discurso de
estigmatización, por el estigma y la discriminación que van sufriendo también desde la parte institucional, ¿no? Sin embargo, el diagnóstico también resultó que estas parteras en situaciones de emergencia conocen muy bien muchas prácticas de cómo intervenir desde sus saberes y que resuelven bastante bien situaciones de emergencia. Y que sus prácticas pues no dejan tantas secuelas, o sea que sí son muy funcionales. La partería ancestral, bueno, es un parto culturalmente adaptado, posiciones verticales, por ejemplo, uso de plantas, acompañamiento familiar, bueno, entrega de placenta, depende de la zona, ¿no? Pero sí, o sea, otros saberes. Y luego, ¿qué pasó con este proyecto? Este proyecto, digamos, los enfoques son volver a nuestros cuerpos, a nuestro territorio, o sea, volver a tener como poder sobre nuestros cuerpos como mujeres, ¿no? Entonces, que las mujeres tengan autonomía de decidir también sobre qué pasa con nuestros cuerpos en toda esta fase, no solo en el parto, sino en el embarazo, en el puerperio, en todas las intervenciones ginecológicas o obstétricas que hubiese, que se les respeten a ellas con las mujeres, sus cuerpos, bueno, de esta zona, ¿no? Afroecuatorianas, con toda la problemática indígenas y tal. Entonces, revalorización del conocimiento ancestral, promover la horizontalidad y el respeto a los saberes por parte de la institucionalidad, de las instituciones, legitimar el conocimiento de las parteras y reducir las brechas que existen, ¿no? Incidir luego a nivel comunitario y familiar, o sea, de que vuelva a ganar respeto y valor esos saberes a nivel de comunidad, de familia, ellas mismas, las mujeres y también a nivel de instituciones. Entonces, hubo tres acciones principales que se pudieron realizar en este proyecto. Por un lado, se realizó una escuela de partería ancestral. Entonces, esta escuela, la convocatoria fue pues, muy amplia y participativa, con ayuda de las instituciones, del Ministerio de Salud, de una red nacional de parteras, pero también una red de mujeres contra la violencia, que está de lideresas comunitarias. Entonces, fue mucho más exitosa la escuela de partería cuando inició y participaron 44 mujeres, 23 de ellas eran parteras ancestrales en práctica desde siempre, 11 comadronas que se llaman a las que acompañan a los partos y bueno, que están dentro de ese ambiente pero no se autoidentifican como parteras, y 10 mujeres interesadas en ello y de aprender eso, 10 más jóvenes más. Y bueno, de este grupo salieron 23 parteras con certificado del Ministerio de Salud de ser parteras acreditadas y reconocidas. Y esto pues les dio mucho reconocimiento. Recibieron un aval de la escuela por el Ministerio de Salud y los contenidos de la escuela fue sobre todo acercar esas prácticas y saberes de las parteras ancestrales y tener pues, ese intercambio de conocimiento, ¿no? Y luego, bueno, se fortalecieron mucho los vínculos dentro de ese grupo y dentro de ese grupo sí es que salieron pues estas comadronas y principiantes como que queriendo continuar con estas prácticas. Luego, otra segunda línea fue esa acreditación formal, que hubo que trabajar todo eso para que la hubiera, y para eso también el personal de salud, del sistema de salud, les dio formación o sea, hubo un intercambio de conocimientos, les dio formación a las parteras ancestrales para que también tuvieran como los conocimientos básicos de signos de alarma en el parto, o de los recién nacidos, asepsia, antisepsia, bueno, cuidados de recién nacidos, o sea que no solamente fueran los saberes ancestrales, sino al revés también, la medicina convencional
que hubiera una formación básica. Entonces se les pasó un kit también de identificación por un lado y un kit de atención para el parto, y se les dio una acreditación formal. Esto como que ellas lo relataron que les ayudó muchísimo a la hora de actuar en sus comunidades también, de tener ese reconocimiento. Y luego hay unos clubs de embarazadas, que esto de por sí se debe hacer y lo hay en las comunidades, pero estaba como muy frágil la infraestructura, toda la estructura, como que ya iban una vez al mes las embarazadas para la foto que hay que hacer, no sé qué, pero que no había mucho contenido ni capacitación real en el personal que hacía eso del personal de salud. Entonces ahí se hizo todo un trabajo también para involucrar en el club de las embarazadas a las parteras, el personal de salud también, un intercambio de conocimiento, y se activó mucho esos clubs de lactantes y de clubs de embarazadas. Y entonces aquí se formaron 20 personas, 10 obstetras y 10 parteras, y son clubs que han ganado como más estructura y más fuerza institucional. Y sí. Y aquí, bueno, pues más o menos espero haberme explicado, ¿no? De que no ha sido mucho tiempo, ha sido solo 5 meses, pero como el enfoque es más amplio y se ha tratado de eso, de que haya reconocimiento de ambos lados, intercambio de saberes de ambos lados, tanto de la cultura tradicional ancestral y de estos roles tradicionales culturales de mujeres, como de la medicina convencional, que en sus prácticas pues tiene prácticas también por toda la falta de infraestructura y de muchos problemas estructurales, pues tiene prácticas que son muy violentas contra los cuerpos de las mujeres, y en específico las mujeres de estas zonas empobrecidas y de estas culturas. Y nada, voy a dejar aquí un poco hablar directamente a una de las personas que está siempre en el territorio o que lleva mucho tiempo, en sus palabras que explique brevemente en este vídeo de este proyecto, y bueno, os lo dejo aquí. Es que no sé si tienes o... Hola, yo voy a ser bastante breve, la verdad. Bueno, lo primero que quiero hacer es dar las gracias porque me he metido así un poco en el último momento, pero creo que ha sido súper oportuno porque he conocido a gente súper interesante con la que he compartido algunas conversaciones y he recogido muchas ideas que creo que también pueden servir para la ONG con la que colaboro, porque al final de eso se trata, de compartir y de crear ese espacio. En concreto, por ejemplo, con el tema de las parteras, decirte que desde Solidaridad Médica se trabaja con las parteras de la Amazonía y que tenéis una puerta súper abierta para que volquéis todo vuestro conocimiento y todo lo que habéis recogido durante esos 5 meses, que seguro que es súper interesante. Entonces, bueno, a ver, Solidaridad Médica es una ONG que tiene su sede fundamental de España en Canarias, pero luego tiene diferentes sedes en España. En concreto, por ejemplo, pues tiene la suya aquí en Badajoz. Y nada, lleva funcionando desde 2003. Hacen proyectos de salud integral en el departamento del Beni, que es una región que está en Bolivia, por la que discurren pues diferentes afluentes del Amazonas, y se trabaja con comunidades indígenas, con diferentes comunidades, con proyectos que abarcan pues desde las sociedades más rurales, que se dedican al tema de agricultura, ganadería. También se les da un enfoque un poco de género para irle dando un poco de sitio a la mujer. Y bueno, el mantra un poco de la ONG no es tanto la acción humanitaria como darle a esas comunidades las herramientas para que ellos puedan aprender a trabajar su tierra, utilizar sus recursos al máximo. No tenemos una situación tan desfavorecida como por ejemplo se puede vivir en algunos sitios de África, porque gracias a Dios en la selva la gente puede consumir lo que emana de los árboles, pero muchas veces no saben cómo utilizarlo
y aunque no haya casos, por ejemplo, de desnutrición grave infantil, sí que hay casos de desnutrición moderada bastante importantes, en la que si tú, por ejemplo, asesoras un poco a las madres y les das un poco de información, ellas mismas se está viendo la bajada de la desnutrición en las poblaciones y es bastante importante. Entonces, bueno, un poco eso, darles a ellos la información para que ellos la interioricen, que sigan utilizando su sabiduría ancestral, porque al final ellos ya vivían y sobrevivían sin nosotros, sin que apareciéramos nosotros por allí. Tienen una cultura maravillosa en cuanto a la medicina, el uso de las plantas, de la naturaleza, y es totalmente válida. Nosotros lo único que le hacemos es darle un poco de recursos para, sobre todo, el tema de prevención de enfermedades y bueno. Los proyectos que se realizan con Solidaridad Médica se desarrollan mediante brigadas. Son equipos multidisciplinares que están formados desde medicina general, también se hacen brigadas quirúrgicas, van matronas, van enfermeros, farmacéuticos, van microbiólogos para analizar esputos y heces para el tema de la parasitosis y demás. Es un equipo bastante completo. Se han ido el oficio, no sé si habrá alguien viéndolo por el canal este de YouTube y demás, pero bueno, que hay cabida para todo el mundo. Cualquier persona que quiera aportar siempre tiene un sitio para hacerlo, para aportar sus ideas y sobre todo para nutrir los proyectos, porque al final en todos los lados se puede aportar. Entonces eso, las brigadas están conformadas por cooperantes. Es verdad que cuando es un proyecto a lo mejor que te financia el ministerio, pues tiene más potencia, pero nosotros somos una ONG bastante pequeña y tiramos también de los cooperantes que son una parte fundamental de la ONG. Se trabaja también con personal boliviano y bueno, se hacen brigadas en las que se va una vez cada 3 meses al río, a las diferentes comunidades indígenas para hacer esa atención, por así decirlo, de las situaciones más agudas. Y vosotros pensaréis, bueno, ¿y el resto del año qué pasa? ¿No? Porque, claro, una vez cada 3 meses. Bueno, pues lo que se hace es que para que la ONG entre en las comunidades, se le pide a la comunidad que aporte 2 promotores de salud. Esos promotores de salud lo hacen de forma voluntaria, suelen ser personas un poco referentes en la comunidad, y a esos promotores de salud se les da una formación. Son una especie de híbrido entre enfermeros, médicos, de todo. Y se les da unas nociones básicas, se les crea en esa comunidad también una posta de salud con medicación así un poco de la que tirar en caso de que tengan alguna emergencia. Se les dota con una radio satélite para que ellos estén en contacto con un centro de salud más potente que está en San Ignacio de Mojos, que es donde está el centro neurálgico, por así decirlo, de la ONG. Por si tienen cualquier duda, cualquier emergencia, algo que se les escape un poco de las manos, allí siempre hay médicos, enfermeros de guardia que pueden atender a través de la radio, y también hay un sistema de canoas que si hay algún paciente que esté grave, pues la ONG se hace responsable y se hace cargo de desplazar a esas personas a través del río para atenderlos en San Ignacio. Entonces, bueno, estos promotores de salud son personas fundamentales en la ONG porque además nos ayudan a acceder a las comunidades. Allí no hablan español en mucha parte de ellas, entonces nos hacen también un poco de traductores y son también el pie para que vean un poco la labor que hacemos, sobre todo desde el respeto. O sea, nosotros no vamos allí a invadir ni a nada, simplemente a aportarles y que ellos, por lo que nosotros les damos, que continúen su vida con sus costumbres y con un poquito más de información. Y bueno, luego, como he dicho, hacemos campañas de cirugía, a lo mejor una vez cada 2 años se van recolectando pacientes, gente que pues, necesita a lo mejor una operación pues, de vesícula y bueno, las cosas que van surgiendo del día a día. Trabajamos mucho con DOA, que es una ONG vasca que también hace su labor allí y bueno, pues se nutre también de todo el tema traumatológico. Allí hay muchas amputaciones por el tema del trabajo en el campo. Entonces, bueno, también nos enfocamos mucho en el tema de la prevención. Como había comentado antes la compañera, que es verdad que a veces hacemos más prevención en otros sitios que aquí mismo.
Pero bueno, desde la parte de odontología pues se les reparte cada 3 meses su cepillo de dientes y sus pastas, se les enseña un poco de higiene dental, se les ayuda con el tema de los mosquitos, se les da mosquitera, se les enseña un poco de educación sexual, y con mucho cuidado, porque claro, la figura allí de la mujer os podéis imaginar cómo es, sin contaminar lo que son sus creencias por muy diferentes que sean de las nuestras, ¿no? Y nada, también hacemos mucho el enfoque de las parteras, porque dentro de que la mujer no tiene un gran peso dentro de las comunidades, las parteras sí que lo tienen. Información sobre la prevención de enfermedades como el dengue, la lismania, la leptospirosis. Al final ellos conviven, por ejemplo, en sus casitas con todo el grano acumulado, vienen ratas, viven con los cerdos, en fin, que están todos allí un poco hacinados. Entonces se les intenta dar un poco la información para que sepan de dónde provienen las enfermedades que ellos mismos ven a sus propios familiares fallecer por estos motivos. Y bueno, el tema del enfoque de género es algo que a mí me llamó bastante la atención, porque claro, cuando llegas allí te encuentras una realidad de las mujeres bastante fuerte, ¿no? Muchas de ellas no son capaces ni de levantar la mirada ni dirigirse a ti prácticamente. Y entonces dices, jolín, ¿cómo hacen, no?, para que estas mujeres levanten un poco la vista y claro, pues el caso es que la ONG lo que se ha centrado es qué herramienta le doy a la mujer para que ella gane su sitio de una forma indirecta y sin juzgar, sin criticar, sin nada. Pues como ellas son unas auténticas cracks con el tema de la artesanía, pues se les incentiva para que ellas a través de... hacen muchas joyitas con semillas, hacen bolsos, la verdad que son unas máquinas. Entonces la ONG intenta incentivar todo eso, se les ayuda para que ellas hagan sus talleres y entonces como que se crea un espacio para que las mujeres se reúnan, trabajen sus artesanías, también se les da cierta información, se les va metiendo pequeñas cuñitas en las que ellas pueden compartir sus situaciones, la situación que viven con sus maridos en casa, ya van viendo un poquito qué es lo normal, qué no es lo normal, qué situación tengo, qué puedo hacer, cómo me pueden ayudar el resto de mujeres de mi comunidad. Y bueno, siempre eso, sin contaminar lo que son sus creencias, por muy diferentes que sean de las nuestras, ¿no? Y nada, también hacemos mucho el enfoque de las parteras, porque dentro de que la mujer no tiene un gran peso dentro de las comunidades, las parteras sí que lo tienen. Las parteras tienen un peso tremendo, son quizá las mujeres más importantes dentro de cada comunidad, y sí que a las parteras se les da un poco de formación, porque ellas, pues lo que he dicho antes, ¿no?, al final ellas manejan los partos desde tiempos inmemoriales con sus plantas y sus cosas que son igual de válidas, pero pues a lo mejor se les aportan kits de parto limpio para que lo hagan exactamente igual, pero a lo mejor en unas condiciones un poco más asépticas que reducen los riesgos de infección y al final reducen la mortalidad, tanto materna como infantil. Y sobre todo eso, se les da la información. Y bueno, pues nada, simplemente eso, compartiros un poco lo que se hace. Como he comentado, pues aquí tenéis un poco de fotos de la brigada, que están compuestas tanto por personal boliviano como personal español, chileno, francés, en fin, vienen un poco de todos lados. Es verdad que hay muchos voluntarios, yo sé que por aquí hay algunos detractores de los voluntarios, pero es que somos pequeñitos, entonces cada uno hace lo que puede y cada uno aporta sus ideas. Y bueno, aquí tenéis un poco las imágenes de lo que se hace en el día normal. Se pasa consulta de medicina de familia, pues veis, las familias son súper numerosas, tienen muchísimos niños, la dotación de la farmacia, en el momento se les da pues lo que van necesitando y luego se les da la medicación que necesitan para sus dolencias más habituales. Servicio de odontología, la compañera, por ejemplo, aquí está continuamente analizando muestras de esputos y de heces para ver parasitosis y para ver pues todo el tema de la tuberculosis que es tan prevalente allí. Aquí vemos una señora trabajando en sus artesanías, está haciendo bolsos. Las compañeras de preventiva les enseñan pues a lavarse las manos, en fin, cosas un poco que aquí pueden parecer un poco básicas, pero allí no lo son. Se fomentaron el uso de las letrinas, se crearon letrinas para que ellos, bueno, pues no defecaran en cualquier sitio y se localizara un poco
allí, se hace además un mantenimiento de todas esas letrinas, se les dieron las herramientas para que entre todas las comunidades crearan su... A ver, no es agua potable, pero es que antes bebían del río. Entonces, bueno, pues se creó un sistema en el que a través del filtrado, a todo esto pues nos ayudan voluntarios. Un ingeniero que se le ocurrió la genial idea de que el agua si pasaba por X tierra, pues llegaba un poquito más filtrada a la comunidad, y eso, más enseñarles a hervir el agua, pues ya está un poquito más protegido, simplemente eso. También se censan a los niños, se les dan pues vitaminas cuando ves que están un poco más flojillos, se les hace un seguimiento y bueno, pues ya está. En eso consiste nuestra labor. Muchísimas gracias por dejarme compartir con vosotros y ya está. No sé si habéis tenido alguna duda. Muchas gracias. ¿Alguna preguntita para Luis? Compañera, Carlos. Bueno, pues muchas gracias a las tres, ¿no? Yo creo que esto muestra un poco la diversidad de la cooperación, que además es algo que también, como os decía, la desigualdad y la diversidad al final no es mala, ¿no? Sino pueden ser cosas diferentes. Sí que tengo, a ver, algunos comentarios. Un comentario casi global, aunque posiblemente Cruz Roja sí que lo tenga, ¿no? Y es si habéis planteado en evaluar vuestras acciones. Porque creo que uno de los... cuando se hace un proyecto, se habla siempre de la identificación, del seguimiento y tal, pero la parte de evaluación es algo que siempre se queda afuera. Y cuando hacemos evaluación, la hacemos para los donantes, no para saber lo que queremos saber, o lo que queremos saber, lo que nos gustaría saber a lo mejor de ese proyecto, ¿no? Lo comento, es que esa es mi otra vertiente, la parte de evaluación de programas y políticas públicas, ¿no? Y creo que esto es una política pública, aunque sea hecha por organizaciones sociales, ¿no? Y eso es una primera reflexión. La segunda, con el tema de las parteras, me parece muy interesante. Hay un vídeo que tenemos en Médicos Mundi que se llama Cuerdas, precisamente que viene de esto, que fue en Perú, que introdujimos también el tema. Y os comento lo de la evaluación y también lo de la difusión, porque creo que uno de nuestros grandes problemas es que estamos haciendo cosas a lo mejor similares, pero que no nos conocemos. Y creo que esto también es una reflexión también en la cooperación, ¿no? Porque la cooperación amanece, como tú dices, es chiquitina. Cuando Médicos Mundi nació, es verdad que en el 63, imagínate si somos viejos, era chiquitina. Quiero decir, todas las ONGs, pero todas las ONGs desde el punto, es una reflexión, ¿no? Hemos nacido como impulsos individuales para solucionar un problema que veíamos en algún sitio, ¿no? Y luego hemos evolucionado, todas las organizaciones acaban evolucionando. Pero que a lo mejor necesitamos también extender más nuestra, y foros como este, ¿no? Pero también de alguna manera el que nos conozcamos más, ¿no? Y que sepamos más qué se está haciendo. Yo, por ejemplo, con la migración de Senegal, estoy trabajando donde salen los cayucos. Estoy trabajando allí. Y la gente me dice, yo te puedo decir lo que me dice la gente, le digo, pero si no sabes nadar, y me dice, me da igual. Bueno, pues que todos tenemos un conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta era un poquito eso, si planteéis, eso era una reflexión, el tema de la evaluación en los proyectos, pero una evaluación no para un financiador, sino una evaluación para que vuestra organización diga, vale, pues así voy a mejorar. Gracias. Bueno, pues nosotros, por ejemplo, siempre después de cada brigada, durante la brigada se va recogiendo datos absolutamente de todo. O sea, si este niño pesaba 4 kilos en enero, en abril cuánto pesa, ¿no? Y se va haciendo un análisis de todos esos datos que se recogen en tablas Excel y, por ejemplo, los cooperantes que vienen a ayudar saben que los 15 días de pasar datos, eso te los comes, pero vamos. Y el caso es que después de las brigadas también se abre un espacio en la que, bueno, realmente ese espacio se abre todos los días en San Ignacio de Mojo, que es donde he comentado que está el centro de salud. Todas las mañanas se hace una reunión reflexiva con la gente de la ONG, con la gente de las comunidades si quieren aportar algo vía radio, todos los datos se analizan, pero sí es verdad que en función de lo que recolectamos se van tomando unas decisiones u otras, porque por ejemplo, con el tema de los proyectos de desarrollo, ¿no? Pues yo qué sé, una vez se ocurrió que vamos a poner huertos. Pues
resulta que a los 2 meses no había huerto ninguno, ni quedaba ni una patata, o le vamos a poner una gallina, y la gallina se la comieron. ¿Sabes qué me refiero? Que claro, todo eso lleva un análisis de datos para saber por qué caminos tirar. Hay cosas que tras analizarlas hemos visto que no han valido y otras que sí que valen, aunque sean pequeños detalles, sí que van haciendo sus mellas. Es verdad que, por ejemplo, lo que comentabas antes, que cuando has hecho tu exposición, muchas veces cuando te vas del terreno te das cuenta de, jolín, ¿estoy haciendo algo o no? Porque, como he comentado, la ONG, por ejemplo, pone promotores, ¿no? Pues si no hay promotores no se va. Entonces se ha visto en algunas comunidades que al no haber promotores se ha dejado de ir, luego las han vuelto a poner y a lo mejor ha vuelto a los 2 años y dice, jolín, qué poco ha quedado, ¿no? O sea, de lo que estábamos haciendo, qué poco ha quedado. Pero es verdad que los cambios son muy pequeños, son pasos muy chiquititos, y con que haya un poquito más de conciencia, un poquito más de higiene, se les vaya enseñando lo que a ellos les pueda ayudar para que lo interioricen dentro de sus propias costumbres, pues bueno, son pasos enanos, pero sí, todo se analiza y todo se corrige o se mejora, se intenta mejorar. Entonces, bueno, yo creo que en parte también el hecho de los voluntarios, aunque no vengan con contrato y tal, pero la gente que viene a cooperar también tiene mucha iniciativa, tiene mucha idea, viene con muchas ganas y propone muy buenas cosas. Por eso yo creo que si está viendo alguien, pues que pueden aportar y pueden nutrir todos los proyectos porque todo es bien recibido. Pues yo en la línea que preguntaba Carlos antes, yo creo que las organizaciones tenemos unas evaluaciones, sobre todo las que somos financiadas, y entonces muchas veces lo que yo creo que nos falta son herramientas realmente para medir objetivamente realmente lo que estamos haciendo. Si estamos haciendo bien, si estamos haciendo mal, pues efectividad, eficacia no merecen la pena. Entonces, yo creo que a veces es eso, el que estamos un poco pendientes de lo que es sacar el proyecto, hacer el proyecto, justificar el proyecto y vamos al siguiente proyecto, ¿no? Muchas veces hasta los proyectos se nos mueven de la línea que tenemos en nuestro programa porque la subvención que viene para otra cosa. Y como que nos adaptamos a lo que viene, ¿no? Muchas veces damos cuenta, o porque es un proyecto que sabemos que cambiar actitudes se necesitan 10 años, pero los proyectos son subvencionables por 1 año, el año que viene Dios dirá, ¿no? Entonces es verdad que es muy difícil medir un impacto realmente por todas estas variables que tenemos que nos incapacitan para eso, y a veces la frustración grande de las organizaciones es someternos a una ayuda externa que es la que te viene del que venga de turno, que te quiere decir, pues ahora te vas a dedicar tú a por agua, o ahora te vas a dedicar tú a medio ambiente, ¿sabes? Entonces, eso para nosotros es una lacra en el sentido de que realmente te impide o te frena que tú trabajes en proyectos que deberían tener una continuidad que en menos de 5 años, si realmente quieres cambiar algo. O sea, nosotros hemos trabajado durante muchos años, cuando acabó la guerra en el 2004 en Sierra Leona, en reconstrucción del país, pero es que nos movíamos un poco según vinieran las partidas presupuestarias, ¿no? Pero hubiera sido muy bonito que en esos años primeros hubiéramos medido la mortalidad infantil, como había disminuido en los sitios donde habíamos hecho pozos, porque, como dice ella, la gente iba al río. Y conseguimos hacer pozos, que la comunidad se implicara, que tuviera un responsable de que clorara el agua, pudiera hacer con las tiritas, aunque fuera de color. Entonces, si realmente nosotros nos mantenemos era muy fácil medir, tantos niños van a la consulta, tantos niños dejan de ir por desnutrición infantil, o por diarrea infantil, o por mortalidad infantil. Es fácil medir ese impacto en 4 o 5 años, ¿no? Sin embargo, me parece que nos faltan herramientas, pero además me parece que nos falta el apoyo institucional realmente para que entiendan que cuando estás trabajando en un país o en una determinada zona, tú no puedes cambiar las subvenciones anuales y tú no puedes decir, voy a trabajar con mujeres en tema de agricultura y te doy una subvención por 1 año, y te dices, ni lo puedo terminar, ni puedo medir impacto, ni puedo hacer nada de nada, porque es imposible. Unas mujeres que tienen que aprender desde sembrar la tierra para facilitarle tú la semilla hasta que empiecen a tener la primera cosecha, hasta que tengan la primera plaga, tú puedas medir eso, ¿no? Entonces a veces como un parcheo que te impide muchas veces tener, pues eso, aparte de la pequeña evaluación de ese proyecto, el impacto que tú puedas medir. O sea, es un poco de locos así como está la cooperación,
pero que yo creo que nos falta un poco de concienciación realmente de lo que es la cooperación y no la ayuda, que es, me parece que es lo que hay cuando alguien que dispone del dinero te da el dinero y te... A ver, ¿qué tenemos en la cabeza, no? O sea, tengo tanto dinero y quiero que todas las organizaciones se lleven 3.000 euros, ¿no? Y tú dices, bueno, pues entonces, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Qué tiene en la cabeza la persona que es capaz de dividir el dinero así de esa manera, ¿no? O sea, ¿qué impacto cree que vamos a tener nosotros con proyectos de este tipo, ¿no? Y qué es lo que nos quieren pedir después, ¿no? Entonces yo creo que es como necesitaríamos realmente una evaluación muy buena de medir impactos de lo que hacemos, pero para eso hay que exigir también nosotras que no sé, que se gestione la cooperación de una manera un poco coherente, ¿no? Pienso.